Vamos a orar y a darle la bienvenida también a todos los que están allá en casa y que nos ven en otras partes. Saben que nos ven en otras partes del mundo también, ¿verdad? Y nos ven en internet, viaja a todo. Hemos tenido vistas ahí en Centroamérica y en varias partes de México y de Estados Unidos. Y pues damos gracias a Dios también porque podemos llegar allí. Vamos a orar y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y vamos a pedirle que nos hable. Señor, gracias Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres en nuestras vidas. Gracias porque, Señor, no merecemos tus favores, tus misericordias. Pero aún así, Señor, tú en tu misericordia, en tu grande amor, en tu compasión, te apiadas de nosotros y nos bendices. Gracias porque tú nos das, Señor, más de lo que necesitamos, pero también, Padre, tú nos dotas, Señor, de personas que están a nuestro alrededor y hacen que nuestra vida sea mejor. Gracias por la familia, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos has diseñado de una manera en la cual podemos vivir y habitar en familia. Y eso, Señor, es tan maravilloso. Gracias porque podemos llegar a casa y podemos ver, Señor, a nuestros hijos, esposa, esposo, quien esté ahí con nosotros, Señor, quien viva con nosotros, que es nuestra familia. Gracias por esa gran bendición, Señor, que podemos tener. Ayúdanos a trascender. Ayúdanos, Señor, a poder dejar ese legado de tu palabra, de tu ley, de tus dichos, Señor, a las generaciones futuras. Tener esa sabiduría, esa estrategia de poder, Señor, hablar a las generaciones que necesitamos hablar de una manera diferente, pero hablar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dejar huella, a dejar un ejemplo, Señor, en la vida de nuestros familiares, en la vida de nuestros hijos, en la vida de quien tú nos has dado influencia dentro de nuestra familia. Gracias te damos, Señor, por la familia que nos das. En nombre de Jesús. Amén. El mes de marzo normalmente nosotros lo usamos desde hace ya algunos años como iglesia para poder hablar sobre la familia, ¿sí? Todo el mes damos temas relacionados a lo que es la familia. Y es algo muy, pero muy importante porque definitivamente Dios tiene planes para la familia. Dios tiene un plan para tu familia. Cuando alguien se va a casar, cuando alguien ve con quién casarse, aparte de ver si le gusta o no le gusta, ¿verdad? También entra o tiene que entrar en nosotros los planes, las metas que se tienen. Normalmente cuando un joven pregunta si una señorita o viceversa, por ahí que le pela el diente o que le echa el ojo, ¿verdad? Siempre yo voy a preguntar y siempre yo pregunto cuando llegan a mí y me piden un consejo es: ok, muy bien, perfecto. ¿Y cuáles son los planes que tienes tú? ¿Cuál es tu plan de vida? Una vez llegó un joven y se fue diciendo: oh, me siento como regañado, o sea, y con tarea, porque le dije: ok, ve, por favor, sigue orando, ve, por favor, concéntrate, ora, habla con Dios, escribe tu plan de vida y quiero que me entregues un plan de vida por escrito de aquí a 25 años. ¿Cómo te quieres ver de aquí a 25 años? Quiero ver tu plan de vida. Y entonces, pues así como que él, no, pues yo nunca había pensado eso, ¿verdad? Y pues bueno, es tiempo que lo pienses. Creo que ya tienes edad para pensarlo, ¿no? Ya que tener noviecita, pues tengo que ver qué quieres. ¿A dónde le tiras o qué? Y ya hasta se fue así como que sí, como que no. Después me lo entregó, ¿verdad? Y fue algo muy bueno. Y ahorita ya está incursionando en eso del noviazgo y ya tiene algo definido, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Pero definitivamente cuando alguien va a entrar en una relación, tiene que tener una estrategia, tiene que tener un plan, algo definido en el corazón para saber a dónde le tira. Y si de verdad esa persona que está ahí encaja o no en los planes que Dios le ha dicho y la visión que le ha mostrado en el corazón de él o de ella. ¿Por qué? Porque Dios llama a la mujer a ser ayuda idónea al hombre. Pero si no hay una
un plan, si no están bien complementados en el futuro, entonces en lugar de ser una ayuda idónea puede ser una desidónea o una ancla idónea, ¿no? O también el hombre puede cambiarle los planes. ¿Qué tal si él dice, no, pues yo, cosas tan sencillas pero a la vez tan difíciles cuando uno ya está casado, que es, bueno, la mujer se quiere realizar, por algo estudió, quiere trabajar, quiere salir de casa, quiere emprender lo que aprendió en la escuela. Por algo está ahí, por algo se está quemando las pestañas y ella tiene sus planes de realización. Y el otro dice, no, yo quiero a mi esposa que esté como la escopeta. ¿Vean cómo la escopeta? Cargada y en la esquina, ¿verdad? En el rincón y cargada, ¿verdad? Entonces, no sé, pensamientos machistas, pensamientos no machistas, no sé. El hecho es de que el concepto de él es de que su esposa está en casa, que no salga y que cuide de los niños y que esté ahí en casa, y entonces él trabaja y él provee. Pero ¿qué tal si no se ponen de acuerdo desde el noviazgo? ¿Qué tal si no se ponen de acuerdo en qué metas y qué, visión les ha dado Dios en su vida? Y de verdad no se van a complementar. Y estoy hablando nada más de un detalle. Pero definitivamente Dios tiene planes y tiene metas personales en cada uno de nosotros. Tiene propósitos en cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos une a dos personas donde se complementan esas metas y donde se complementan esos propósitos. Y Dios entonces hace un propósito familiar. Donde entonces llegan los hijos, se integran al propósito que tiene la familia. La familia no puede ir sin propósito. La familia no puede ir ahí se va a ver qué pasa el día de mañana. A ver, pues si comemos nos da hambre, pues entonces comemos. Y si comemos, pues nos dan ganas de ir al baño, pues vamos. Y a ver qué pasa, ¿no? Y ya cuando nos dé sueño nos dormimos. Y ya cuando ya se cante el gallo, pues nos levantamos, ¿verdad? Entonces eso suena la alarma. Y ahí como que al día, o sea, no, en realidad la familia también tiene que tener un propósito. Tiene que tener metas. Tiene que trascender. Shema significa oye. Oye o escucha. Literalmente esa palabra de oye o escucha en hebreo se pronuncia y se dice Shema. Shema. ¿Sí? Entonces hemos escuchado nosotros Shema, ¿no? El Shema de Israel. Esto es muy famoso. El Shema es escucha. Oye. Y es algo que inicia como una oración. El Shema. El Shema es como recuerda, escucha bien. El Señor nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el Shema. El Shema que Dios dijo y que Jesús pronunció ahí en Marcos capítulo 12 del 28 al 30, cuando se le acercan los escribas eran los que precisamente transcribían la Biblia, así como nosotros estamos transcribiendo ahorita, creo que ya vamos en Lucas, ya tendremos que ir en Lucas, ¿verdad? Transcribiendo la Biblia, ellos también, los escribas, transcribían la Biblia, eran conocedores de la Biblia, se la sabían de memoria, la habían transcrito no sé cuántas veces, y entonces ellos, eruditos, les llama doctores de la ley, llegan con Jesús y le pregunta a uno de ellos, allí en Marcos, le dice, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús se voltea con él, enfrente de toda la gente, y entonces le dice Shema, Shema. Y le pronuncia las palabras de Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, donde dice, Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el principal y más grande mandamiento, le dice. Y el segundo también te lo voy a regalar. No me lo pediste, pero te lo voy a regalar. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo.
Entonces este escriba, este doctor de la ley, voltea y le dice: bien has dicho, Señor, bien has dicho, porque tenemos que entender que existe solamente un Dios al cual adoramos y que no hay nada más importante que amarlo, obedecerlo y también amar a nuestro prójimo. Cuando Jesús dice ahí en Marcos que cuando Jesús voltea y ve la respuesta de este hombre, le dijo: de hecho, tú no estás tan lejos del reino de los cielos. Y entonces todos los demás ya no le preguntaban nada. Pero el Shema es algo que hasta la fecha en el judaísmo es una oración que se reza o que se dicta en la mañana y en la noche. El Shema es esta oración que nosotros podemos encontrar, que si podemos buscar ahí nuestras Biblias en Deuteronomio 6, y es una oración que Moisés escribió en la ley, ¿sí? Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, Shema, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La ley de Dios, primeramente, tenemos que recordar que debe estar en el corazón del creyente. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Shema, oye, escucha. Escucha lo que tiene que estar en tu corazón. Lo que tiene que estar en tu corazón es de que Jehová es único. Solamente tenemos un Dios. Somos monoteístas, no somos politeístas. No creemos en el Dios de la luna, en el Dios del sol, en el Dios del agua, de la lluvia. No. Solamente existe un Dios que Él es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipotente, que es eterno, que es verdadero, inmutable. Un Dios verdadero, un Dios amoroso, misericordioso. A ese Dios es el único que nosotros vamos a honrar y a reconocer como nuestro Dios. Shema, escúchalo. Ponlo en tu corazón. Y a Él, solamente a Él, tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A Él. Eso es lo que tiene que estar en el corazón. Y nosotros, primeramente, según el versículo 6, dice que estas palabras del Shema, de escucha, ¿sí? Estas palabras de monoteístas, estas palabras de amar a Dios con todo nuestro corazón y todo nuestro ser, deben estar primeramente en nuestro corazón. En nuestro corazón. Y deben estar en nuestro corazón, ¿por qué? Porque nosotros entonces tenemos que hablar de ellas a nuestros hijos, a las futuras generaciones, pero no podemos hablar ni decir nada que nosotros no tengamos. Por eso la importancia de que estas palabras tienen que estar primeramente en el corazón de las personas, en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros somos responsables de guardar estas palabras en nuestro corazón, creerlas, pero no nada más creerlas, sino vivirlas. Deben estar guardadas en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, en todo lugar. Deben estar guardadas ante cualquier persona, cuando nos encontremos en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en el templo, cuando estemos fuera, cuando estemos dentro, cuando viajemos, en todo lugar. Esas palabras deben estar guardadas en nuestro corazón para ser usadas en el momento adecuado. La ley de Dios debe estar entonces en nuestro corazón.
Y Jesús le dice, bueno, toda la ley de Dios, todo lo que se dijo a través de los profetas, en pocas palabras, todo lo que está escrito en la Biblia, desde la antigüedad pasada hasta la antigüedad futura, hasta el futuro, perdón, ¿sí? Todo lo que está ahí se resume solamente en estos 2 mandamientos. En realidad, el pueblo hebreo tenía 613 mandamientos, que no eran otra cosa más que se convertían en una liturgia, en un culto, algo que se tenía que hacer. Había 613 leyes que Moisés escribió y que dictó al pueblo hebreo. Ahora, de ellas, Dios con su dedo, ¿sí?, escribió en una piedra ahí en el monte a Moisés y le escribió 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos tenían que ver con Dios. Y los siguientes 6 mandamientos tenían que ver con los demás, con las personas. ¿Qué es esto? Los primeros 4 mandamientos tenían que ver con mi relación personal hacia Dios. Y los otros 6 mandamientos con mi relación personal con todas las demás seres vivos o seres humanos que están precisamente a mi alrededor. Y ahí de esos 613 se resumen en 10, que son los mandamientos universales, y de ahí Jesús lo resume únicamente en 2, que es lo mismo, tiene que ver con Dios, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, los primeros 4 de los 10, y los otros 6 es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ver entonces con tus relaciones. Ahora dice Dios, dice Jesús, con todo esto entonces, y los profetas, todo lo escrito, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios espera de ti está resumido en estos 2 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, ama a tu prójimo. Y con esto cumple la ley. Esto es entonces lo que tiene que estar en el corazón del ser humano. Esta es la ley resumida. Este es como quien dice el néctar, la capsulita. Esto tiene que estar en el corazón. Ahora, nosotros entonces decidimos incursionar, muchos de nosotros decidimos incursionar entonces en la vida familiar, ¿no? Ya estamos integrados en una familia, nosotros integramos nuestra propia familia y así es la ley de la vida. No sé, son etapas de nuestra vida en la cual yo me recuerdo cuando yo tenía 20 años, le dije sí a Gaby porque me insistía mucho para ser novios, ¿verdad? Entonces, aunque ella era más grande que yo, pero ya vi que Marta también es más grande que José. Y ahorita lo vi y dije, pichonera. Pero bueno, entonces, más o menos por ahí, Gaby también, ¿verdad? Estaba, insiste. Y dije, bueno, no la culpo a esta mujer, está bien. Entonces, vamos a incursionar, ¿no? Cuando hablamos ella y yo, no hablamos precisamente como un noviazgo de vamos a agarrarnos la manita y que nos sude y a ver qué funciona y a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Y si... No. Cuando hablamos de eso, fue literalmente, vamos a casarnos. Solamente vamos a preparar tantito el camino porque nos vamos a casar. Y fue antes de decidir si éramos o no novios. Vamos a ser esposos. La decisión va a ser esposos, formar una familia. Yo le dije ese día, yo quiero que tú seas la madre de mis hijos. Ese día, se lo dije antes de decir, quiero que seas mi novia, le dije, yo quiero que tú seas la madre de mis hijos. O sea, le brinqué más, ¿verdad? Como que, espérate, no está tan arrebatado, o sea. Pero yo le dije eso, o sea, vi al futuro. Y cuando uno se casa o cuando uno tiene una relación de noviazgo, tiene que pensar en casarse con esa persona. Si no piensa casarse con esa persona, mejor entonces ni te metas.
solo vas a ocasionar problemas y te vas a ocasionar problemas y tristeza a ti mismo. No puedes llegar con un hombre y decirle te amo si no estás dispuesta a tener hijos con él y casarte con él. Y tú no puedes ser tan insolente y emocionar a una mujer y dañar su corazón llevándole rosas y diciéndole cosas bonitas si no estás dispuesto a vivir con ella toda tu vida. Por eso piénsatela bien. Si vas a incursionar en esto, es algo muy serio. Piénsalo, porque de ahí va a venir una familia, ¿sí? De ahí tiene que venir una familia. Y entonces tenemos que trascender. ¿Cómo? Primero apagando nuestro celular. Y en segundo lugar, diciendo, ok, tiene que estar la ley de Dios en mi corazón. Yo le decía a mis hijos desde chiquitos, ¿no? Y le digo a Andrea ahora, porque ya Isaac y Sally ya ellos están encarrilados en esto. Pero yo siempre les decía, hijo, hay también desidonias dentro del cristianismo. No es garantía que porque sea cristiana ya es la que es, ¿no? O sea, hay veces que es más desidonia una cristiana que otra que no es cristiana, la verdad. O sea, pero tienes que buscar bien, porque hay yugo desigual dentro del cristianismo. Tienes que buscar bien, pero también tú tienes que buscar ser también el indicado para ella. O sea, la ley de Dios, el amor a Dios, Shema, tiene que estar primero también en tu corazón. Tienes que ofrecer algo bueno. Porque vas a entrar en una relación en la cual vas a formar una familia. Y cuando digo formar una familia, quiere decir que va a haber hijos. Y si va a haber hijos, tienes que tener la responsabilidad de trascender en esos hijos. ¿Cómo vas a trascender en esos hijos? Pues a través de trascender precisamente lo que Dios te dio, lo que Dios te puso en tu corazón y tienes contigo, lo tienes que dar. Y se tiene que ir por generaciones de esa manera. Ahora nosotros entendemos ahorita o vemos ahorita a través de los medios y la tecnología que ha avanzado, cómo nosotros podemos informar y cómo nosotros podemos trascender literalmente en las nuevas generaciones, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a los tiempos del año 1445 antes de Cristo, cuando estaba Moisés sentado en una piedra en el monte Sinaí escribiendo el Pentateuco, vemos que para poder acceder a tener un papiro y tinta, que era de diferentes calidades la tinta, ¿sí? Para poder acceder a esa pluma que se mojaba dentro de una tinta, de un pigmento, y poderlo poner en un pedazo de cuero o en un papiro, entonces era muy caro, era completamente raro. ¿Por qué? Porque solamente las personas muy importantes podían acceder a tener ese tipo de materiales. El analfabetismo en ese entonces era muy grande. Pocas personas sabían leer y escribir, pero todo se tenía que guardar, todo se tenía que compilar, se tenía que plasmar. Entonces Moisés comienza a escribir la ley de Dios. Moisés comienza a escribir el Pentateuco, ¿sí? La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés es el autor del Pentateuco. Entonces él comienza a escribir desde el Génesis. Él comienza a escribir las palabras de Dios. Fue el primer hombre inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir y plasmar las palabras de Dios que nosotros tenemos en la actualidad. En ese entonces, si nosotros nos vamos a ese contexto, entonces no existía lo que nosotros tenemos a nuestro alcance para trascender, hablando de información. ¿Qué se usaba en ese momento? En ese momento se usaba lo que conocemos nosotros como la tradición oral. La tradición oral no es otra cosa más que poder decir de manera verbal los acontecimientos, los hechos
Y estos, a su vez, para que fueran más fáciles recordados, se hacían canciones, se hacían poesías. Y de esa manera, entonces, se transmitían de manera literal a las personas. Entonces, se hacía una canción. Y la canción es mucho más difícil que se olvide, ¿no? La canción ya está escrita, ya está memorizada, y nosotros la podemos decir y decir y decir y repetir y repetir. O lo hacían una poesía. Y de esa manera ellos, al dar la poesía, entonces estaban hablando sobre la verdad. La tradición oral tenía ciertas características. La tradición oral era algo legal. Era lo legal que se tenía. Había ciertos, ¿cómo se llama? Podemos decir, argumentos o costumbres que se tenían para poder hacer legal también algo. Por ejemplo, tenía que haber testigos, te tenían que juntar mínimo 10 personas en círculo, y con las 10 personas ahí se tenía que decir lo que se tenía que decir. Y entonces, para poder saber que estaban de acuerdo las personas, en algunas veces se quitaban el zapato, la chancla pues, se la quitaban y se la daban al otro. Entonces, cuando el otro tenía la chancla, era como quien dice: esta es tu firma, tengo esto. Entonces, de repente, oye, estas tierras, ¿de quién es el dueño? Yo soy el dueño. No, no es cierto, es la familia fulanita el dueño. No, me lo vendió. No, no es cierto. ¿Cómo te lo vendió? Sí, me lo vendió. Y sacaban la chancla. Me lo vendió. Huélele. Mira, ese es su hongo. Huélele, es él. Y no nada más eso, porque me la pude haber robado. Pero hay 10 personas que vieron cuando él se quitó la chancla y me la dio. Y este es el contrato. Ahora, la tradición oral era algo legal. Se decía frente a la gente, y entonces esto tenía una veracidad, una firma tremenda. La palabra era completamente importante y legal. Lo que me dijiste, esto es legal. Cuando hablamos entonces de que la ley de Dios está en el corazón, o debe estar en el corazón del creyente, esta es precisamente para ser usada cuando debe ser usada. Y hay 4 verbos que nosotros vemos en el Shema de Israel, 4 verbos que harán trascender entonces esa ley de Dios. Porque hay 4 verbos que habla de repetir, hablar, atar y escribir. Si nosotros volvemos ahí al pasaje de Deuteronomio, dije Hebreos, ¿verdad? Pero es Deuteronomio, ¿sí? De Deuteronomio, vemos en el versículo 7, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice el versículo 6, y el 7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El primer verbo que encontramos aquí es repetir a tus hijos las palabras de Dios. Y esto es la tradición oral. La tradición oral, inclusive hasta la fecha, se sigue usando en muchas familias en Israel, el Shema. Y llegan y se sientan y al sentarse, ellos verbalmente les explican o les cantan o les leen una poesía o les dicen una poesía de memoria, donde están ahí ellos informando toda la ley y donde están informando también ciertas festividades. Ejemplo, cuando están en la festividad de la Pascua, se sientan a la mesa, los niños hacen ciertas preguntas, hay unos huevitos, hay algo que esconden, hay elementos, hay aguas amargas, hay pan sin levadura, y todo ese símbolo tiene su significado, y todo es explicado de manera verbal cuando están allí celebrando la Pascua. Es toda una festividad. Entonces, cada festividad, cada evento, cada parte de la ley es un Shema, es un recuerdo, una escucha, y de manera verbal entonces se decía a las generaciones que vienen. Aquí es la orden directa al papá, a los padres.
primeramente los padres deben guardar la ley de Dios en su corazón. Y la ley de Dios resumida: amar a Dios con todo tu corazón. Amarlo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo debes entonces trascender. Lo debes decir, hablarlo a tus hijos. Dice el pasaje, el 7 dice, repetirás a tus hijos. Tú eres el encargado de repetirlo a tus hijos. No son los maestros de escuela dominical. Menos, mucho menos la educación en las escuelas. Mucho menos. Ellos deseducan completamente. Ellos les van a hablar sobre una ideología de género, ¿sí? Les van a hablar los antivalores, cosas anticristianas. O sea, lo peor. Apoyando aborto, apoyando un montón de situaciones que ya los están metiendo en la educación en México. En nuestras escuelas, ahí en las aulas. Entonces, si tú te pones a pensar o crees que la educación de tus hijos la va a tener fuera de tu casa, entonces es un tremendo error. Porque entonces no vas a trascender. Hasta ahí te quedaste, nada más. Tú eres el responsable de repetir a tus hijos lo que hay en tu corazón. Y lo que debe haber en tu corazón es la ley de Dios. Shema. Y dice ahí, el otro verbo no nada más es repetirla, sino debes hablarla en todo momento, porque dice, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Siempre, siempre, en todo lugar, en todo momento, debes mostrar la ley de Dios en tu vida, en tu familia. Entonces, cuando estás ahí ocultándote del que te cobra y mandando a tu hijo diciéndole, dile que no estoy. Entonces, cuando estás ahí hablando del vecino, hablando mal del pastor, que casi no sucede, los hermanos de la iglesia, cuando estás ahí diciéndole a tu esposa cosas ofensivas, cuando estás gritándole a tus hijos en tu casa, cuando están viendo lo difícil que es despegarte de la cama para venir a la iglesia, lo difícil que es que te congregues, cuando están viendo y cuando están escuchando cómo te pesa el codo, cuando se trata de que tu esposa te dice, ¿y qué vamos a dar de ofrenda? ¿Vamos a llevar la ofrenda hoy? ¿Vamos a diezmar? No, ¿cómo diezmar? No se involucren, no vayan. Ay, quieren que sirvamos, que quite todos los, que soy su gato, que para quitar todos. Todo eso lo escuchan los hijos. Todo lo que murmuras lo escuchan los hijos. Y tú piensas que tus hijos o hablan otro idioma, o están sonsos, o no pasa nada, o no te escuchan, o están volteados para otro lado. No sé qué pensamos muchas veces. Pero nuestros hijos son los más grandes sinodales que podemos nosotros tener en nuestra vida. Vamos a trascender en ellos, para bien o para mal, pero vamos a trascender en ellos. Ellos son una esponja que van a absorber todo lo que ven en casa. La primera escuela que el hijo va a tener en su vida es su casa, y la más importante. Entonces, tienes que enseñar, pero tienes que enseñar bien. Tienes que hablar, pero tienes que hablar bien. Porque muchas veces dicen, bueno, mejor no digo nada. También es malo, el silencio es peor. No les estás enseñando, no estás trascendiendo en ellos. Dice aquí que debes atarlas. En el versículo 8, atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Ahora, el pueblo hebreo fue tan literal que se puso a hacer la ley de Dios y a ponerla así como en flequillos aquí
es como una banda que se agarra acá atrás y otra en tu brazo izquierdo, y es el izquierdo porque es como una cajita que tiene como una, ¿cómo se llama? Una agarradera que agarra entonces la ley y que cuando la saca es como un acordeón. Como esos acordeones que se hacen en la secundaria y en la prepa cuando eran los exámenes. ¿Se acuerdan? ¿Algún testimonio? Igualitos aquí. Lo sacan y lo leen, ¿no? Y aquí estaba la ley de Dios. Aquí estaban los mandamientos de Dios. Y aquí, en tu frente, lo jacabas y aquí lo sacabas y ahí lo leías. Y no nada más estaba ahí, sino también estaba en los postes de las puertas, en las paredes. Y entonces cuando salían de ahí, de las casas, siempre daban un beso y besaban ahí la pared, o a veces literalmente le daban un beso a la ley. Ya lo hacían religiosamente. Cuando llegaban a una casa ajena, lo primero que hacían, pásele, era besar la puerta, besar la ley, porque estaba la ley escrita ahí, y se pasaban. Ya era una costumbre, se hizo una costumbre esto. Pero cuando dice aquí, atarás, no está hablando literalmente de, o sea, sí hazlo, está bien, pero vívelo. No seas religioso, vívelo. No seas nada más un repetidor, vívelo. Yo siempre he estado, no sé, ahí una persona que conocí, pues, estaba en una sala de espera, ahí precisamente en el consultorio, y se oía, y yo volteo, estaba yo acá chismoso, ¿verdad? Trabajando, entonces estaba esperando, y volteo así, y la veo así, sentada, y está así, haciendo hasta así, sentada en la silla. Y ya volteó para que, ¿qué está haciendo tu jefa o qué? Acá en el paciente, ¿no? Estaba esperando a él. Y dice, pues es que la contratan para ser rezadora en funerales. Ah, ok. Sí. Y ella se sabe toda la liturgia, toda. Sabe todo lo que se dice en un rezo, todo, las copas, todo. Las 11,000 se las conoce todas bien. Ok, perfecto, ¿no? Luego seguía. Y luego dice, el hijo estaba ahí. Dice, pero si viviera un 1% de lo que sabe, mi vida sería diferente. Mi papá estaría feliz. Dice, porque reza, la contratan, va y se sabe todo, está, pero al día. Todo de memoria. No lleva acordeón, todo de memoria, se lo sabe. Dice, pero no vive nada. No, si la conocieras. Y yo nada más callado. Ya, abre. Ya lo interrumpí porque ya no me digas más. Pero a veces somos así. Y nuestros hijos nos ven. Ven que venimos a la iglesia. Ven que levantamos nuestras manos. Ven que cantamos. Pero también nos ven en casa. ¿Cómo eres? ¿Cómo te comportas ahí? Más que atar algo y repetir algo, más que poner de manera física algo en tu mente, en tu cabeza, en tus brazos, en tus puertas, un error que cayeron los hebreos fue precisamente eso. Ponerlo solamente ahí, pero no en el corazón. Y la orden aquí es, toda esta ley primero tiene que estar en tu corazón para que ésta trascienda. Porque no va a haber más fuerza en la educación y en el conocimiento de tu hijo que tu ejemplo. Tu ejemplo es vital. Puedes decir 1000 cosas, pero con lo que hagas es suficiente. No necesitas muchas veces hablar. Ellos van a ver tu fe. Ellos van a ver tu actuar. Ellos van a ver tu comportamiento.
El último verbo dice, escribirás. Dice, las escribirás en el versículo 9, en los postes de tu casa y en tus puertas. Y está hablando de un todo. Un todo. Todas las áreas de tu vida. Debes actuar de manera congruente. El mismo que eres aquí en la iglesia, aquí en el templo, tiene que ser el mismo que es en casa. Tiene que ser el mismo que es en el trabajo. No puede ser que tu hijo vea tus tranzas. No puede ver que tu hijo vea que le estás robando al fisco, que no pagas impuestos. No puede ser que tu hijo vea que eres un mentiroso, murmurador. No puede ser que tu hijo te vea fumar, tomar, drogarte, y que eso no afecte su vida. Podrás venir y cantar y adorar a Dios, pero la verdad, no estás trascendiendo en nada. Trascender es ser ejemplo a tus hijos de la ley de Dios puesta en tu corazón. Y una vez que está puesta en tu corazón, entonces ahora sí va a ser muy fácil que haya una tradición oral que trascienda en él. Y que entonces cuando esa familia, cuando crezca esa familia, cuando crezca tu hijo y cuando él forme su propia familia, entonces tú habrás trascendido, tú habrás trascendido en esa persona. Y la labor de él será trascender en tus nietos. Esa será su responsabilidad. Hay diferentes etapas de la vida. Ahorita yo recordé la etapa de la vida cuando yo le dije a Gaby, a mi esposa, le dije, quiero que seamos esposos. Después pasaron 3 años de matrimonio, ya 3 años viviendo juntos, ya 3 años casados, cuando llegó el primer chamaco, Isaac. Vivimos 3 años como novios casados, ¿verdad? Y ya después vino Isaac. Ya Isaac ya tiene 24 años, cumple 25 este año, y ya anda pensando él también en casarse, ¿verdad? Y andamos nosotros acá. Esta es otra etapa de la vida. Esto es un ciclo, se repite. Yo me siento igual de chicuelo de esos 20 años. A veces no, a veces me da un calambre en las piernas, ¿verdad? A veces me veo en el espejo y digo, no, si ya estoy dando el viejazo. Ya me abandonó el cabello. Pero es otra etapa. Y yo he aprendido que los nietos pueden llegar a tu vida y como que ya empiezas a tener algo de ilusión, ¿verdad? Y dices, bueno, los nietos son para disfrutarse, no para educarlos. La responsabilidad será de ellos educarlos. Así es que yo le digo a Isaac, si tú me das una nieta o un nieto, pues yo lo voy a disfrutar. Y no te vayas a enojar si le doy cosas. No, tú le vas a querer dar todo y le vas a traer cosas y lo vas a maleducar. Pues no es mi responsabilidad educar. Mi responsabilidad es disfrutar. Y yo voy a disfrutar. Y si quiere algo se lo voy a comprar. Si tengo manera se lo voy a comprar. Y no te sorprendas si un día llega con algo. Mira, me compró mi abuelito esto. Yo le dije que no. No sé, yo estoy para disfrutarlo, no para educarlo. Tú tienes que trascender en él. Tu responsabilidad es trascender en la vida de él o de ella. Porque mi responsabilidad fue trascender en ti. Y entonces tú trasciendes en él. Entonces los abuelos, quítense de la cabeza que los abuelos tienen que meterse en la educación de los nietos. Es responsabilidad de los hijos, no de los abuelos. Los hijos son los que deben ser educados y los padres son los que deben trascender en los hijos. Aquí habla de los hijos. La ley de Dios
amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, creer en el único Dios verdadero, tienes que metértelo en tu corazón y hablarlo, escribirlo, atarlo a tus hijos y trascender en ellos. Ahora, esto no se va a lograr si dices unas cosas y haces otras cosas. Tienes que entender el valor de tu ejemplo. Tu ejemplo va a arrastrar lo que sea. Porque tu hijo se va a dar cuenta que te faltó dinero para pagar la renta y que no tienes para ir a comprar la comida. Y tu hijo va a tener hambre. Pero tu hijo va a ver tu cara. Y va a voltear a ver tu cara y va a decir, pues vamos a ver cómo actúa este viejo. Vamos a ver cómo actúa. ¿Qué cara pone? ¿Qué hace? Si reniega de Dios porque no tiene dinero. Si va y roba porque no tiene dinero. Si pide prestado, no sé. O si se sienta y ora a Dios y le dice, ven, vamos a orar porque no hay dinero para comer. No hay dinero para pagar. Pero vamos a orar. Y vamos a ver juntos el milagro de Dios. Y entonces cuando llega la provisión, ese hijo va a voltear con su padre y va a decir, qué orgulloso estoy de ti. ¿Cómo me has enseñado hoy? Porque tú confiaste. Porque me has enseñado. No necesitabas dinero. No necesitabas escribirlo, ni repetirlo, ni atarlo, ni hablarlo. Simplemente vi tu corazón, vi tu actuar. Y eso fue lo que me enseñó. Y esa es la mejor enseñanza que le puedes dar a un hijo. Tu ejemplo. Cómo actúas ante las circunstancias. Cómo actúas ante las personas, ante el peligro. Cómo eres susceptible como un humano como él, que también te da miedo. También no sabes qué hacer. Pero que tienes la ley de Dios en tu corazón, que adoras al único Dios verdadero y que lo amas. Y el amor a Dios es algo que se va a reflejar en toda tu vida, y tu hijo lo va a cachar, lo va a aprender, y en su momento lo va también a usar. Y eso, queridos hermanos, se llama trascender. Tenemos que trascender. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Ese escucha, ese Shema, Señor, queremos llevarlo también a nuestros hogares. No es exclusivo de tu pueblo hebreo, Señor. Viene en tu palabra también para nosotros. Ayúdanos a guardar, Señor, esta ley de que tú existes y que eres único. De que te tenemos que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. A guardarlo esto en nuestro interior, en nuestro corazón, ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, adversidad, en cualquier lugar. Y que podamos usarlo cuando tengamos que usarlo. Que podamos trascender a nuestros hijos y enseñárselos, hablar con ellos, escribírselos, atarlo también a sus cuellos. Que ellos puedan, Señor, también conocerlo a través de nosotros, pero a través de un ejemplo genuino, Señor. Porque nosotros les podremos decir 1000 cosas, pero no van a escuchar nada. Solamente van a quedarse con lo que ven. Y si ven nuestro corazón correcto hacia contigo, Señor, es la mejor enseñanza que les vamos a dejar a ellos. Y ellos lo van a entender, lo van a creer, porque lo han visto en nosotros. Ayúdanos a trascender, Señor. Te suplico, en el nombre de Jesús, ayúdanos a trascender, pero hacerlo bien, Señor. Te lo pido y te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces terminamos. Si Dios permite, nos vemos el jueves por acá y el miércoles en las transmisiones.